políticas tradicionales de empleo se han basado en lo que llaman políticas activas, de formación, ¿no? Se supone que dando formación a los desempleados van a tener más posibilidades de encontrar empleo. Sin embargo, esta es una falsa solución porque hay el número de empleos que hay. Dar formación a los desempleados simplemente reordena la cola del paro. Pones por delante a aquellos que han recibido más formación y llevas a la cola del paro a otras personas, pero no resuelve el problema de base, ¿no? Por eso, cuando además se produce una recuperación económica, está empíricamente demostrado que las empresas, en primer lugar, suelen contratar a personas que tienen más experiencia profesional o que ya están trabajando o que tienen más formación, pero siempre hay un colectivo de personas, cohortes de personas que se quedan sistemáticamente excluidas del mercado de trabajo. Personas sin estudios, personas con dependencias, con antecedentes penales, por ejemplo, mujeres tradicionalmente que han quedado en esta sociedad excluidas del mercado de trabajo, jóvenes sin experiencia previa de trabajo. Todos estos colectivos, incluso minorías raciales, tradicionalmente quedan excluidas del mercado de trabajo incluso en tiempos de bonanza. Por tanto, las políticas tradicionales son poco eficaces. Los economistas de la teoría monetaria moderna proponemos una solución superior para abordar el problema del desempleo, sobre todo el desempleo que afecta a la población más desfavorecida o más excluida del mercado de trabajo. Nuestra idea es crear un programa de empleo de transición. El empleo de transición contrata a personas que son aptas para el trabajo, que desean trabajar, pero no encuentran empleo retribuido en el sector privado. El empleo de transición prepara a estas personas para que tengan un currículum, para que demuestren su disposición, su capacidad para trabajar, su capacidad de comparecer en el puesto de trabajo todos los días, su disponibilidad para aprender en el puesto de trabajo, su digamos, capacidad de asumir responsabilidades y de alguna manera se hacen más empleables o más deseables para el sector privado, de tal forma que cuando se produce una recuperación de la economía, estas personas tienen una experiencia laboral que pueden aportar y las hace más empleables. Este empleo de transición sería financiado o sería pagado desde los presupuestos generales del Estado, con su capacidad de gasto, que como recordamos nunca puede ser insolvente, pero la ejecución podría hacerse de forma descentralizada. La idea es que estas personas sean contratadas para trabajar en proyectos que aporten valor a la sociedad y que atienden problemas reales que tiene la sociedad. Podemos hablar de recuperación de patrimonio histórico-artístico, podríamos hablar de atención a personas dependientes, podríamos hablar de la recuperación de riberas y cauces degradados, de, por ejemplo, limpieza de montes para evitar los incendios en verano y un largo etcétera. El plan de empleo de transición tiene además de las ventajas para el individuo que participa y de creación de bienes públicos o de servicios públicos de valor, tiene una serie de ventajas adicionales de estabilización macroeconómica. Por un lado, es un potente instrumento anticíclico que permite compensar en periodos donde el sector privado reduce su gasto y se genera desempleo, permite compensar esa caída de la demanda con un crecimiento
del gasto público, de forma automática. Cuando se recupera la economía, las personas que están participando en el Plan de Empleo de Transición pasan de ese programa al sector privado, que en ese momento puede empezar a ofrecer salarios más altos. Por tanto, tiene un efecto anticíclico que va compensando los vaivenes de la demanda privada y por tanto estabiliza la macroeconomía, ¿no? Por otra parte, tiene un efecto antiinflacionista, porque, mejor dicho, de estabilidad de precios. Estabiliza los precios porque en un periodo de recesión como el que estamos viviendo o hemos estado viviendo en estos últimos años en España, los salarios no caen, puesto que de facto el Plan de Empleo de Transición fija un suelo a los salarios. Con un Plan de Empleo de Transición, si se ponen unas condiciones de trabajo dignas, con una renta razonable que podría estar en torno a un salario mínimo o incluso superior al actual salario mínimo, que es de los más bajos de Europa, pues se está poniendo de facto una referencia para el resto del mercado. Si existe la oportunidad de trabajar por 800 euros al mes o 1.000 euros al mes en el Plan de Empleo de Transición, evidentemente nadie va a querer trabajar por 600 euros en una empresa que solo crea empleo precario. En cambio, en una situación donde se produce un auge económico, existe un mayor pool de trabajadores dispuestos para el trabajo, con una experiencia laboral, que están disponibles para que el sector privado los contrate, y de esa manera se evita la formación de cuellos de botella en el mercado de trabajo. Y por tanto, el Estado puede de esta manera conseguir que los salarios vayan creciendo en una senda más o menos acompasada al crecimiento de la productividad de la economía. Y esto tendría un potente efecto estabilizador y evitaría que en el futuro se produjeran digamos, caídas de la capacidad adquisitiva de los salarios y por tanto crisis de sobreproducción en la economía, ¿no? Una última ventaja del Plan de Empleo de Transición es que permite o recupera la capacidad de la clase trabajadora de negociar en mejores condiciones frente al capital. En las condiciones actuales hemos observado cómo el empleo que se crea es cada vez más precario, de menor calidad, y evidentemente eso es consecuencia de que el desempleo genera un temor acechante en los trabajadores que conservan su puesto de trabajo y les obliga o les lleva a renunciar a negociar mejores condiciones de trabajo, y están más dispuestos, los trabajadores están más dispuestos a aceptar condiciones de trabajo peores. Con un programa de empleo de transición donde existe siempre la alternativa del empleo de transición, el trabajador tiene más armas o más argumentos o más poder negociador frente a los empresarios. Tradicionalmente, en las variables de ajuste que han estado utilizando los gobiernos cuando han apreciado que había tensiones inflacionistas ha sido el empleo. Desde hace muchos años los gobiernos occidentales han abandonado las políticas de pleno empleo y han utilizado como variable de ajuste el desempleo. Es decir, si subían los precios, retiraban estímulos fiscales, subían tipos de interés y provocaban un aumento del desempleo. Desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, esto supone un derroche absurdo de recursos. No tiene sentido que para luchar contra la inflación se cree desempleo, porque eso lo único que hace es
cercenar la capacidad productiva, reducir la capacidad productiva de la economía y reduce, a la larga, reduce su productividad y reduce su capacidad de ampliar la capacidad productiva en el futuro. Y por tanto es una estrategia de política macroeconómica que puede tener resultados a corto plazo, pero que causa mucho daño personal y a la larga no amplía la capacidad productiva de una economía. Con un plan de empleo de transición, la variable de ajuste ya no es el empleo. En este caso, la variable de ajuste es el salario. Es decir, lo que conseguimos es la estabilidad de precios por otras vías. Impedimos que los salarios caigan en periodos de recesión, pero también ofrecemos un colchón, un stock, digamos, estratégico que permite que los salarios crezcan a un ritmo más o menos acompasado al crecimiento de la productividad. Y de esta manera conseguimos el pleno empleo sin tensiones inflacionistas.